Gracias, papi. Una niña llama al 911 para dar las gracias por la comida, pero lo que sucede a continuación lo cambia todo. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Una hermosa y buena noticia puede estar en camino muy pronto. Y no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo. La parpadeante luz fluorescente del apartamento 2B proyectaba duras sombras sobre el rostro cansado de Sarah Chen mientras miraba el refrigerador casi vacío. El viejo electrodoméstico zumbaba y resoplaba, luchando por mantener fríos los escasos alimentos que contenía. Arroz de 3 días en un recipiente de plástico agrietado, una zanahoria mustia que había visto días mejores y medio envase de leche que caducaría mañana. Esa era la cena para 4 personas. La dura realidad de su situación la golpeaba de nuevo cada tarde, en ese mismo instante. De pie en la estrecha cocina de su destartalado apartamento, Sara sentía el peso de sus fracasos oprimiéndola como una carga física. El suelo de linóleo bajo sus pies estaba desgastado en algunas partes, dejando ver el hormigón debajo. Los gabinetes, pintados de un alegre amarillo por algún inquilino de hace mucho tiempo, ahora mostraban desconchones y manchas de agua que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. «Mamá, tengo hambre», susurró Maya, de 6 años, tirando de los gastados uniformes de Sara. La tela de color azul pálido había sido lavada tantas veces que se sentía más como papel de seda que como algodón. Detrás de Maya, las gemelas de 4 años, Zoe y Chloe, se aferraban la una a la otra. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos con el tipo de paciencia que solo los niños que han aprendido a esperar por la comida poseen. Las gemelas eran tan pequeñas para su edad, un recordatorio constante de su nacimiento prematuro y de las complicaciones médicas que habían agotado los ahorros de Sarah y destruido su crédito. Zoe, siempre la más habladora de las dos, se llevó el pulgar a la boca, mientras que Chloe simplemente se apoyaba en su hermana. Ambas entendían de alguna manera que este no era el momento para exigencias o quejas. El corazón de Sarah se rompía un poco más con cada segundo que pasaba. Trabajar en turnos dobles en el hogar de ancianos Sunset Manor apenas cubría el alquiler, los servicios y las necesidades más básicas. Las facturas médicas del nacimiento prematuro de las gemelas, hace 7 años, todavía atormentaban su crédito como fantasmas malévolos, haciendo de cada mes un cuidadoso baile entre la supervivencia y el colapso total. Se había vuelto una experta en hacer malabares con las fechas de pago, sabiendo exactamente cuánto tiempo podía estirar cada factura antes de que las amenazas empezaran a llegar. El apartamento mismo contaba su historia en cada rincón. Muebles de segunda mano dispuestos para ocultar las peores manchas de la alfombra. Ventanas que no cerraban del todo bien, dejando pasar corrientes de aire que hacían que la factura de la calefacción fuera una fuente constante de ansiedad. Una puerta de baño que se atascaba a menos que supieras exactamente cómo mover la manija. Pero Sara lo había hecho lo más cálido y amoroso posible, colgando las obras de arte de las niñas en cada espacio disponible en la pared, creando rincones de lectura con almohadas y mantas, transformando su pequeño espacio en algo que se sentía como un hogar a pesar de sus deficiencias. «Lo sé, cariño. Mamá está preparando algo especial», mintió Sara, su voz firme a pesar del pánico que le arañaba el pecho como un ser vivo. Buscó el recipiente de arroz, calculando las porciones en su cabeza con la precisión de alguien que había estado haciendo esta matemática de supervivencia durante años. Si les daba a las niñas la mayor parte, ella podría sobrevivir con la manga de galletas saladas escondida detrás de los productos de limpieza hasta que llegara su cheque de pago el jueves. Maya presionó su pequeña cara contra la cadera de Sara, y Sara pudo sentir el prominente contorno de las costillas de su hija a través de su fina camiseta. La camiseta misma era una de las 3 que Maya tenía, todas compradas en el cesto de descuento de la tienda de segunda mano del centro. «Está bien, mami. De todos modos, no tengo tanta hambre». El intento de la niña de 6 años de consolar a su madre rompió algo fundamental dentro del pecho de Sara. Maya había comenzado a hacer esto últimamente, fingiendo que no tenía hambre, insistiendo en que estaba llena después de solo unos pocos bocados, deslizando discretamente porciones de su comida hacia sus hermanas menores cuando pensaba que nadie la estaba mirando. A los 6 años, Maya de alguna manera se había designado a sí misma como la protectora de la familia, cargando con una carga que ningún niño debería tener que soportar. Sara recordó haber tenido 6 años ella misma,
preocupada por nada más complejo que si su caricatura favorita estaría en la televisión o si llovería durante el recreo. Maya se preocupaba por si habría suficiente comida, si podrían permitirse mantener las luces encendidas, si mamá estaría demasiado cansada después del trabajo para leerles cuentos antes de dormir. La injusticia de todo eso hizo que las manos de Sara temblaran mientras medía el arroz en su única olla en buen estado. Niñas, vayan a lavarse las manos en el baño. La cena estará lista en 10 minutos, logró decir Sara, forzando un brillo en su voz que ciertamente no sentía. Y recuerden usar solo un poco de jabón. Necesitamos que dure. Mientras las 3 niñas corrían hacia el pequeño baño que todas compartían, Sara podía escuchar su parloteo resonando en las finas paredes. Zoe le estaba contando a Chloe sobre una mariposa que había visto en el patio. Su vocabulario de 4 años luchaba con las descripciones de colores y patrones. Maya explicaba la forma correcta de lavarse las manos, su tono imitando inconscientemente la manera paciente en que Sara les hablaba. Sola en la cocina, Sara se apoyó contra el mostrador astillado y cerró los ojos. El peso del agotamiento se asentó en sus huesos como un viejo amigo. Había estado despierta desde las 4 de la mañana, tomando el primer autobús a Sunset Manor, donde pasaba 12 horas alimentando, bañando y cuidando a residentes ancianos que le recordaban a diario a su propia madre, que ya se había ido hace 3 años. La ironía no se le escapaba. Pasaba sus días asegurándose de que las familias de otras personas estuvieran bien cuidadas mientras luchaba por proporcionar las necesidades básicas a sus propios hijos. 3 hermosas hijas que merecían el mundo, y ella apenas podía darles una comida decente al día. Las gemelas necesitaban zapatos nuevos. Sus pares actuales tenían agujeros que Sara había intentado parchear con cinta adhesiva y cartón. El abrigo de invierno de Maya le quedaba 2 tallas pequeño, pero los abrigos de invierno costaban dinero que simplemente no tenían. Cada noche Sara se acostaba despierta, haciendo listas de todo lo que sus hijas necesitaban, calculando los costos contra sus escasos ingresos, siempre quedándose corta. Estaba midiendo arroz con la cuidadosa precisión de alguien que entendía que desperdiciar incluso un grano podría significar la diferencia entre una comida y pasar hambre cuando llamaron a la puerta. Suave, casi vacilante, como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de si debía estar allí. Sara frunció el ceño, deteniendo la taza de medir a mitad de camino hacia la olla. No esperaban a nadie. Su círculo social se había reducido a casi nada a lo largo de los años, ya que la energía y los recursos de Sara habían sido consumidos por la simple supervivencia. Los pocos amigos que había mantenido de su vida anterior sabían que no debían pasar sin avisar durante estas semanas difíciles, justo antes del día de pago, cuando cada dólar ya había sido asignado para sobrevivir. A través de la mirilla vio un pasillo vacío. La luz superior parpadeaba en su patrón familiar. 2 destellos brillantes, luego oscuridad, luego brillante de nuevo. La señora Patterson del 2C se había quejado al dueño hace meses, pero las solicitudes de mantenimiento en su edificio se movían a la velocidad del tiempo geológico. Pero cuando Sara abrió la puerta, allí estaba. Una sola manzana roja colocada con precisión en el centro de un pequeño trozo de papel. Nadie a la vista, solo el eco de pasos que desaparecían por la escalera de hormigón que olía perpetuamente a solución de limpieza y a la comida de otras personas. Sara miró a izquierda y derecha por el pasillo, pero estaba vacío, excepto por los sonidos habituales del edificio. Televisores encendidos a través de paredes delgadas, un bebé llorando en algún lugar del 3er piso, el estruendo del viejo ascensor haciendo su lento viaje entre pisos. Quienquiera que hubiera dejado este regalo había desaparecido por completo. Recogió la manzana, notando su brillo perfecto, la forma en que parecía resplandecer bajo la tenue luz del pasillo como algo de un cuento de hadas. Este no era el tipo de manzana que comprabas en la tienda de comestibles de descuento donde Sara hacía sus compras. Este era el tipo de manzana que venía de la sección orgánica cara, el tipo que costaba más por libra de lo que Sara solía gastar en productos para toda una semana. El papel debajo contenía un número de teléfono escrito con cuidadosas letras mayúsculas, 900 Simón, y una simple frase que hizo que a Sara se le cortara la respiración, para cuando necesites dar las gracias. Extraño no era ni siquiera un comienzo para describirlo. ¿Quién dejaba regalos caros con instrucciones para llamar a los servicios de emergencia? Sara volteó la manzana en sus manos,
buscando magulladuras o imperfecciones, o cualquier pista sobre quién podría haberla dejado. Era impecable, el tipo de fruta perfecta que no había podido permitirse en meses, tal vez años. Un recuerdo le vino a la mente. Las historias de su abuela sobre vecinos ayudando a vecinos durante la depresión, dejando comida en las puertas sin esperar reconocimiento o recompensa. Pero esto era diferente de alguna manera. Esto se sentía deliberado, con un propósito, como si alguien supiera exactamente cuánto significaría incluso una sola manzana perfecta para su familia. Mamá, ¿quién estaba en la puerta? Maya apareció a su lado como un pequeño fantasma, su cabello oscuro todavía húmedo de lavarse las manos. Miró a Sara con ojos curiosos que tenían demasiada comprensión para una niña de 6 años. No lo sé, cariño. Alguien nos dejó esto. Sara sostuvo la manzana, viendo cómo el rostro de Maya se transformaba con asombro. Es la manzana más bonita del mundo. Se parece a las de los libros de fotos de la biblioteca. Maya extendió un pequeño dedo para tocar la superficie roja perfecta. ¿Podemos comerla? ¿De verdad podemos comer algo tan bonito? Sara miró la manzana, luego la nota misteriosa, luego la expresión esperanzada de su hija. Una manzana para 3 niños hambrientos no era mucho en términos prácticos, pero la alegría de Maya la hacía sentir como un festín preparado por ángeles. Claro que podemos comerla, cariño. Pero primero, ¿qué crees que significa esta nota? Sara le mostró a Maya el papel, señalando la cuidadosa letra. Maya la estudió con la seria concentración que aplicaba a todos los asuntos importantes. Su pequeña frente se frunció en un pensamiento. Estaban aprendiendo a leer, y Sara podía ver sus labios moviéndose en silencio mientras pronunciaba las palabras. Dice que llamemos para dar las gracias. Deberíamos llamarles. La voz de Maya se alzó de emoción. Mamá siempre dice que debemos dar las gracias cuando alguien es amable con nosotros. Alguien fue muy amable al darnos una manzana tan hermosa. Pero cariño, eso es el 911. Es el número para emergencias, para cuando la gente está herida o en peligro. El ceño de Maya se frunció aún más, su lógica de 6 años trabajando en este rompecabezas. Pero alguien fue amable con nosotros. Eso es bueno. No es una emergencia. Quizás quieren que llamemos porque... Hizo una pausa pensando intensamente. Su expresión era tan seria que le partió el corazón a Sara. Porque dar las gracias es realmente importante. Quizás sea una emergencia dar las gracias. Sara sintió que su pecho se apretaba de emoción. Su hija de 6 años, que había aprendido a racionar su propia comida para ayudar a sus hermanas, que fingía no tener hambre para que otras pudieran comer más, que entendía demasiado sobre el mundo adulto de la escasez y la lucha, quería llamar a un extraño solo para expresar gratitud. O tal vez, continuó Maya, su voz bajando a un susurro como si compartiera un gran secreto. Tal vez quien dejó la manzana sabía que no tenemos una guía telefónica o que no sabemos ningún número, pero todo el mundo conoce el 911. Tal vez eligieron ese número porque sabían que lo recordaríamos. La simple sabiduría de ello golpeó a Sara como un golpe físico. Maya tenía razón. No tenían teléfono fijo. Solo el viejo teléfono celular de Sara con un plan de prepago que apenas cubría las emergencias del trabajo. No tenían internet para buscar números, pero todo el mundo, incluso una niña de 6 años, conocía el 911. Tal vez deberíamos llamar, mami. Sería educado, dijo Maya, su pequeña mano deslizándose en la de Sara. La abuela Chen siempre decía que los buenos modales no cuestan nada, pero valen todo. Algo en la expresión sincera de Maya, combinado con el recuerdo de la voz de la madre de Sara diciendo esas mismas palabras, tomó la decisión por ella. ¿Qué daño podría hacer realmente? Una rápida llamada de agradecimiento, luego compartirían la manzana y tendrían su cena simple. Quizás incluso le traería a Maya un poco de alegría en un día que había ofrecido muy poca. Está bien, cariño, puedes hacer la llamada, pero solo para dar las gracias. Y luego colgamos de inmediato. Maya aplaudió, su rostro entero irradiando el tipo de pura emoción que hizo que Sara recordara por qué luchaba tan duro cada día. Por eso, por momentos como este, cuando a pesar de todo, sus hijos aún podían encontrar asombro en el mundo. Sara marcó el número con dedos que temblaban ligeramente, su corazón latiendo inexplicablemente mientras el teléfono sonaba 1, 2, 3 veces. Quizás nadie contestaría. Quizás todo era un elaborado error o una broma. 911, ¿cuál es su emergencia?
La voz era cálida, profesional, con el tipo de autoridad tranquila que venía de años de manejar situaciones de crisis. Sara casi colgó de inmediato, dándose cuenta de lo ridículo que debía parecer esto, pero Maya ya estaba alcanzando el teléfono, su pequeña voz clara y decidida. Hola, esto no es una emergencia, pero alguien nos dejó una manzana y había una nota que decía que llamáramos a este número y diéramos las gracias. Así que, gracias. La manzana es muy, muy bonita y la vamos a compartir para la cena porque mami trabaja muy duro en el lugar donde viven las personas mayores. Pero a veces no hay mucha comida y esta manzana es como un regalo del cielo. Y Maya, Sara se estiró para agarrar el teléfono, mortificada por la inocente revelación de su hija sobre sus circunstancias. Pero algo en la voz del oficial la hizo detenerse. Espere, por favor no cuelgue. ¿Puedes decirme tu nombre, cariño? Había algo diferente en su tono ahora, alerta, concentrado, casi expectante, como si hubiera estado esperando exactamente esta llamada. El oficial Brandon Mills se sentó más derecho en su silla en la comisaría del centro, su pluma congelada sobre el informe de incidente que había estado llenando mecánicamente durante la última hora. Los sonidos familiares de la estación continuaban a su alrededor, teléfonos sonando, teclados clicando, el constante parloteo de la radio de la policía, pero de repente todo se desvaneció en el ruido de fondo. Hace 3 días había recibido la reunión informativa más extraña de sus 15 años de carrera en la aplicación de la ley. Había sido una tranquila tarde de jueves cuando el CEO Marcus Thompson, uno de los empresarios más prominentes de la ciudad, había entrado por las puertas de la comisaría como si fuera de su propiedad, lo cual, considerando su patrimonio neto y sus conexiones políticas, prácticamente lo era. Brandon lo había reconocido de inmediato por las fotos de los periódicos y las entrevistas de televisión. Marcus Thompson, heredero de la fortuna de Thompson Industries, el hombre cuyo apellido adornaba la mitad de los edificios en el distrito financiero. 40 años, impecablemente vestido, con el tipo de confianza que viene de nunca tener que preocuparse por el dinero o las consecuencias. Voy a estar ayudando a algunas familias necesitadas, había explicado Marcus. Su caro traje italiano se veía completamente fuera de lugar contra las duras paredes institucionales de la estación de policía. Regalos anónimos, comida, necesidades, pequeñas cosas que podrían marcar la diferencia. Algunas de estas familias podrían llamar para dar las gracias. Si lo hacen, necesito que tomes su información y me llames de inmediato. A Brandon le había parecido extraño, pero, de nuevo, los ricos a menudo tenían formas extrañas de ser caritativos. Probablemente algún elaborado esquema de deducción de impuestos o tal vez una forma de generar publicidad positiva sin parecer demasiado obvio al respecto. Los ricos siempre ideaban nuevas formas de parecer generosos mientras mantenían su distancia de los problemas reales que afirmaban les importaban. Había accedido a ayudar, pensando que probablemente era inofensivo y que podría hacer algún bien, incluso si las motivaciones eran cuestionables. Marcus había dejado su número privado, enfatizando que Brandon debía llamar en el momento en que alguien contactara al 911 sobre un regalo o para dar las gracias por la comida. Cualquier llamada, de día o de noche, había insistido Marcus, sus manos temblando ligeramente mientras escribía el número. Esto es más importante de lo que puedas entender. Ahora, escuchando la dulce y sincera voz de una niña de 6 años agradeciendo a un extraño por una sola manzana, Brandon comprendió que algo mucho más profundo estaba sucediendo aquí. Las palabras inocentes de la niña pintaban un cuadro de pobreza que le hacía doler el pecho. Una madre trabajadora, no suficiente comida y una manzana siendo tratada como un regalo precioso. Mi nombre es Maya, continuó la niña, su voz llena de un tipo de alegría genuina que hacía que Brandon quisiera alcanzar el teléfono y protegerla de cada dificultad que el mundo pudiera arrojarle. Y estas son mis hermanas, Zoe y Chloe. Son gemelas y tienen 4 años y son muy, muy buenas compartiendo incluso cuando no hay mucho que compartir. Vivimos con mamá y ella trabaja muy duro en el lugar donde viven las personas mayores porque es muy buena cuidando a la gente, pero a veces no tenemos mucha comida. Pero está bien porque nos tenemos la una a la otra y ahora tenemos esta hermosa manzana. Y Maya, cariño, déjame hablar con tu mami por solo un segundo. Brandon interrumpió suavemente. Su entrenamiento profesional
entrando en acción incluso mientras su corazón se rompía ante la inocente revelación de la niña sobre sus circunstancias. Había manejado cientos de estas llamadas a lo largo de los años: disturbios domésticos, chequeos de bienestar, situaciones de emergencia que involucraban a niños, pero esto era diferente. Esto se sentía personal de una manera que le hacía temblar las manos. Hubo un sonido de arrastre, voces amortiguadas en el fondo. Luego la voz de una mujer se puso en la línea, tensa y avergonzada. Lo siento mucho, oficial. Mi hija no entendía lo que estaba haciendo. No deberíamos haber llamado a este número. Por favor, no informe esto ni piense que estamos tratando de abusar del sistema. No estamos pidiendo ayuda ni tratando de... Señora, por favor, no se disculpe. No hay ningún problema aquí. ¿Puede decirme su nombre? La voz de la mujer era educada, articulada, con solo un toque de un acento que sugería que el inglés podría no haber sido su primer idioma. A pesar del obvio estrés en su tono, había algo cálido y genuino en ella que se transmitía incluso por teléfono. Sarah Chen, mire, estamos bien, de verdad lo estamos. Mire, no necesitamos asistencia o intervención. Esto fue solo un malentendido sobre un regalo que alguien dejó en nuestra puerta. Mi hija pensó que debía llamar y dar las gracias, porque eso es lo que le hemos enseñado sobre los buenos modales, pero no se dio cuenta de que este era un número de emergencia. Señora Chen, necesito que se quede en la línea y necesito su dirección. Brandon podía escuchar el pánico que se arrastraba en su voz ahora, el miedo que todo padre que lucha lleva consigo sobre perder a sus hijos por el sistema. Estamos en problemas. No hicimos nada malo. Maya solo quería dar las gracias. Nos estamos arreglando bien. No necesitamos servicios sociales o... No está en problemas, señora Chen. Pero alguien muy importante ha estado esperando exactamente esta llamada, mientras Sarah le daba de mala gana su dirección. 412 Maple Street, apartamento 2B. Brandon ya estaba alcanzando su radio con su mano libre. Esta era la llamada que Marcus Thompson había estado esperando. Pero ¿cómo había sabido el CEO que esta familia específica llamaría? ¿Y por qué un empresario multimillonario dejaba manzanas sueltas para familias con dificultades que nunca había conocido? En el momento en que Brandon colgó, marcó el número privado de Marcus. El teléfono sonó exactamente una vez antes de que Marcus contestara, como si hubiera estado sentado con la mano en el receptor. Brandon, ¿alguien llamó? Sí, señor. Una familia llamada Chen, Sarah Chen y sus 3 hijas, recibieron una manzana con una nota que les decía que llamaran para dar las gracias. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que Brandon se preguntó si se había cortado la llamada. Finalmente Marcus habló, su voz apenas un susurro. ¿Cómo se llamaba la madre de nuevo? Sarah Chen, señor. Viven en 412 Maple Street. Señor, ¿conoce a esta familia? Otra larga pausa. Luego un sonido que podría haber sido un sollozo. Yo necesito verlas. ¿Puedes reunirte conmigo allí? Por favor, Brandon. Esto es más importante de lo que sabes. 20 minutos después, Brandon se detuvo frente al deteriorado edificio de apartamentos donde vivía Sarah Chen con sus 3 hijas. El edificio había visto mejores décadas, probablemente construido en la década de 1960 como vivienda asequible. Ahora mostraba los signos inevitables de mantenimiento diferido y hacinamiento. La pintura se despegaba de los marcos de las ventanas, una puerta principal que no cerraba del todo bien, escaleras de cemento y agrietadas que conducían a un pequeño vestíbulo que olía a productos de limpieza y a la comida de otras personas. Pero alguien se había esforzado por mantener la dignidad aquí. El pequeño parche de césped al frente estaba prolijamente cortado, y alguien había plantado flores en viejas latas de café a lo largo de la pasarela. Dibujos de tiza de los niños decoraban la acera, y un cartel hecho a mano en el vestíbulo recordaba a los residentes sobre la noche de cine comunitario en la sala de recreación del sótano. Marcus Thompson ya estaba allí, caminando de un lado a otro frente al edificio como un animal enjaulado. El empresario, normalmente compuesto, parecía haber visto un fantasma. Su caro abrigo estaba arrugado, su cabello normalmente perfecto desaliñado, y sus manos temblaban mientras revisaba su teléfono, por lo que debió ser la 20ª vez en los 5 minutos desde que Brandon había llegado. Señor, ¿está listo para subir? Brandon se acercó con cautela, notando la forma en que Marcus parecía estar luchando contra alguna batalla interna. Marcus se dio la vuelta y Brandon se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del hombre.
Lágrimas de verdad, no las lágrimas de cocodrilo de los políticos o la emoción estratégica de los líderes corporativos que intentan parecer humanos. Estas eran las lágrimas de alguien que se enfrentaba a algo demasiado grande y doloroso para procesar. No sé si puedo hacer esto, dijo Marcus, su voz quebrándose. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no es? ¿Qué pasa si ella ni siquiera me deja explicar? No es que, señor. ¿Qué está pasando realmente aquí? Marcus tomó un aliento tembloroso, mirando el edificio como si contuviera las respuestas a todas las preguntas que alguna vez se había hecho. Hace 7 años, cometí el mayor error de mi vida. Perdí a alguien. Perdí todo lo que importaba. La he estado buscando desde entonces, tratando de enmendar, tratando de encontrar un camino de regreso a lo que teníamos. Y ahora, escuchando ese nombre, esa voz en el teléfono, su voz se desvaneció, pero Brandon estaba empezando a entender. Esto no se trataba de caridad o deducciones de impuestos. Esto era personal. Esto se trataba de amor y pérdida, y del tipo de arrepentimiento que podía consumir a una persona viva. ¿Qué pasa si me odia? Continuó Marcus, su fachada de exitoso hombre de negocios desmoronándose por completo. ¿Qué pasa si ella ni siquiera me escucha? ¿Qué pasa si he perdido mi oportunidad para siempre? Antes de que Brandon pudiera responder, escucharon el sonido de pasos en las escaleras dentro del edificio. A través de la puerta de vidrio, pudieron ver una pequeña figura que bajaba los escalones con la energía interminable que solo los niños pequeños poseían. Maya irrumpió por la puerta como un pequeño tornado, su cabello oscuro volando detrás de ella, su rostro iluminándose cuando vio el uniforme de Brandon. A pesar de la obvia pobreza de sus circunstancias, ella irradiaba el tipo de alegría y confianza que hablaba de una buena crianza y de un amor incondicional. ¿Eres el policía de dar las gracias? ¿Viniste a ver nuestra manzana? Mamá dijo que podríamos meternos en problemas por llamar, pero le dije que dar las gracias nunca está mal. Detrás de ella apareció Sarah, moviéndose más lentamente, llevando a una gemela mientras la otra se aferraba fuertemente a su mano libre. Era más joven de lo que Brandon había esperado, probablemente de unos 30 y tantos, con el tipo de belleza discreta que la pobreza y el agotamiento no podían ocultar por completo. Su cabello oscuro estaba recogido en una simple cola de caballo, y usaba uniformes que habían sido lavados tantas veces que habían perdido la mayor parte de su color. Se detuvo en seco cuando vio a Marcus. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. La gemela en sus brazos, Zoe o Chloe, Brandon no podía decir cuál, miró con curiosidad entre los adultos, sintiendo una tensión que era demasiado joven para entender. «Oh, Dios mío», susurró Sarah, su voz apenas audible. Marcus dio un paso al frente, sus caros zapatos crujiendo sobre los dibujos de tiza de los niños, su voz temblando con 7 años de arrepentimiento y anhelo acumulados. «Hola, Sarah». La manzana que Maya había estado sosteniendo con orgullo se le escapó de sus pequeñas manos, rodando por la acera mientras los dos adultos se miraban a través de un abismo de tiempo, dolor y palabras que nunca se habían dicho. La manzana se detuvo contra el bordillo, su superficie roja perfecta ahora manchada por una pequeña mancha marrón donde había golpeado el hormigón. Maya comenzó a perseguirla, su cuidado instintivo por su precioso regalo superando todo lo demás. Pero algo en la forma en que su madre se había quedado completamente quieta la hizo detenerse. El aire mismo parecía haber cambiado, cargado de una electricidad que incluso una niña de 6 años podía sentir. Maya miró entre su madre y el extraño bien vestido, su joven mente tratando de procesar el repentino cambio en la atmósfera. Nunca había visto a su madre con esa mirada, pálida y congelada, como si hubiera olvidado cómo respirar. «Mamá, ¿conoces al hombre?» Sarah no podía hablar, no podía moverse, no podía hacer nada más que mirar el rostro que había intentado tanto olvidar durante los últimos 7 años. Marcus se veía más viejo. Había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Hilos de plata en su cabello oscuro, un cansancio en su postura que hablaba de noches sin dormir y arrepentimiento acumulado. Pero era exactamente el mismo hombre que se había marchado de su vida cuando más lo necesitaba. El mismo hombre que había elegido las expectativas de su familia y su herencia sobre su amor. El mismo hombre que la había dejado embarazada y sola para enfrentarse a un mundo que no tenía simpatía por las madres solteras que luchaban por sobrevivir. Los recuerdos se estrellaron sobre ella como un tsunami.
Noches de estudio juntos en la escuela de medicina, Marcus ayudándola con la química orgánica mientras ella lo ayudaba a comprender la anatomía. Fines de semana robados en su apartamento, soñando con su futuro juntos. La noche en que le dijo que estaba embarazada, la alegría en sus ojos que había durado exactamente 12 horas antes de que llegara el ultimátum de su padre. Elige el negocio familiar y el fondo fiduciario, o elige a Sarah y pierde todo. Él había elegido el dinero, siempre había elegido el dinero. Sarah, la voz de Marcus se quebró como la de un adolescente. 7 años de compostura practicada desmoronándose en un instante. Te he estado buscando durante tanto tiempo. ¿Buscándome a mí? Las palabras salieron como un susurro, luego más fuerte a medida que la ira comenzaba a inundar la conmoción. ¿Buscándome a mí? Tenías mi número, Mark. Sabías dónde trabajaba. Sabías dónde vivía. Elegiste no encontrarme. Brandon retrocedió instintivamente, reconociendo la naturaleza íntima de lo que se estaba desarrollando. Esto no se trataba solo de entregas de manzanas caritativas. Esto se trataba de corazones rotos y promesas abandonadas, y del tipo de dolor que dejaba cicatrices en las almas de las personas. Zoe y Chloe se acercaron más a su madre, sus instintos de 4 años captando la atención, incluso si no entendían su origen. Chloe, siempre la más sensible de las gemelas, comenzó a chuparse el pulgar mientras Zoe envolvía sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Sarah. Pero Maya, con la curiosa valentía que siempre había definido su personalidad, se acercó a Marcus. Estudió su rostro con la misma seria concentración que aplicaba a los problemas difíciles de la tarea, como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja escrita en sus rasgos. ¿Eres tú el que nos dio la manzana? Te ves triste. Mamá, ¿por qué el hombre de la manzana se ve triste? Marcus se arrodilló a la altura de los ojos de Maya, sus manos temblando como si se estuviera acercando a algo sagrado y frágil. De cerca, el parecido era inconfundible. El mismo cabello oscuro, aunque el de Maya era más largo y a menudo enredado por el juego. Los mismos ojos oscuros e inteligentes, aunque los de Maya contenían alegría, donde los de Marcus tenían arrepentimiento. La misma mandíbula decidida que Marcus veía en el espejo cada mañana. El mentón terco que había pertenecido a su abuela y aparentemente había sido transmitido a través de las generaciones. Pero era más que solo un parecido físico. Había algo en la postura de Maya, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensando, en la forma en que inconscientemente imitaba su expresión mientras lo estudiaba. Era como mirar una versión más joven y feliz de sí mismo. ¿Cuándo es tu cumpleaños, cariño?, preguntó suavemente, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta. 15 de marzo. Acabo de cumplir 6. Mamá me hizo un pastel con velas y todo, y cantamos la canción de cumpleaños, y pude pedir un deseo. El rostro de Maya se iluminó con el recuerdo. Deseé que algo realmente bueno le sucediera a nuestra familia. Tal vez tú seas parte de mi deseo hecho realidad. Marcus cerró los ojos. La fecha lo golpeó como un golpe físico. 15 de marzo, exactamente 9 meses después de la última noche que él y Sarah habían pasado juntos. La noche antes del ultimátum de su padre, antes de la reunión de la junta que lo había cambiado todo. Antes de que él tomara la decisión que había destruido el único amor real que había conocido. Cuando abrió los ojos, Maya todavía lo estaba mirando con esa intensa y curiosa mirada. «Tienes los mismos ojos que yo», dijo con naturalidad, «y el mismo mentón». Mi amiga Jessica dice que tengo un mentón fuerte, pero lo dice como si fuera algo bueno. ¿Crees que tener un mentón fuerte es bueno? Sí, logró decir Marcus. Su voz estaba ronca de emoción. Creo que es muy bueno. Significa que también eres fuerte por dentro. Marcus, no. La voz de Sarah era aguda con una advertencia con 7 años de instintos protectores entrando en acción. No te atrevas. Ella es mía. ¿No lo es, Sarah? Marcus se puso de pie lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Maya. La certeza de ello se asentó en sus huesos como la verdad finalmente reconocida. Nuestra hija. Las palabras quedaron flotando en el aire como algo vivo y peligroso. Maya miró entre los adultos, la confusión nublando sus rasgos. Entendía que algo importante estaba sucediendo, algo que la involucraba a ella, pero los detalles estaban más allá de su comprensión de 6 años. ¿Qué quiere decir, mamá? ¿Qué es nuestra hija? ¿Soy la hija de alguien que no eres tú? Sarah atrajo a Maya más cerca, sus instintos protectores superando todo lo demás. La conmoción, la ira, la parte de su corazón que nunca había dejado de amar a Marcus a pesar de todo lo que había hecho.
Maya, lleva a tus hermanas arriba ahora mismo. Pero mamá, quiero entender ahora. Maya, por favor, lleva a Zoe y a Chloe arriba y enciende la televisión. Busca caricaturas para que las vean. Algo en el tono de Sarah, una nota de desesperación que Maya había aprendido a reconocer durante sus momentos más difíciles, la hizo obedecer sin más protestas. Tomó las manos de Zoe y Chloe y las llevó hacia la entrada del edificio. Pero Brandon podía verla mirando por encima de su hombro, sus ojos inteligentes tratando de armar el rompecabezas de las emociones adultas y las palabras a medias entendidas. Cuando las niñas estuvieron a salvo dentro, Sarah se volvió hacia Marcus con furia ardiendo en sus ojos. 7 años de lucha, de trabajar en turnos dobles mientras su cuerpo dolía de agotamiento, de elegir entre medicinas para ella y comida para sus hijos, de acostarse despierta por la noche preguntándose cómo iba a llegar a fin de mes. Todo eso se cristalizó en rabia. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Cómo te atreves a dejar esa manzana para ella sabiendo que llamarían? ¿Qué clase de juego enfermo es este? ¿Pensaste que sería divertido jugar con las emociones de una niña? ¿Interrumpir nuestras vidas cuando finalmente encontramos algo de estabilidad? No es un juego, Sarah. Te lo juro, no es un juego. Marcus se pasó las manos por el cabello, el gesto dolorosamente familiar para Sarah, quien lo había visto hacerlo 1000 veces cuando eran jóvenes y estaban enamorados, y pensaban que el mundo no contenía más que posibilidades. He estado tratando de encontrarte durante 3 años, desde que finalmente maduré lo suficiente como para entender lo que había perdido. Desde que mi padre murió y me di cuenta de que la compañía, las expectativas de la junta, el fondo fiduciario, nada de eso importaba ya sin ti. ¿3 años? La voz de Sarah se alzó con incredulidad. 3 años, Marcus. Han pasado 7 años. 7 años desde que te marchaste sin una palabra. Desde que elegiste el dinero de tu familia sobre nuestra familia. Desde que me dejaste embarazada y sola y muerta de miedo. Intenté encontrarte antes de eso. Intenté llamarte, volver para explicar lo que pasó con mi padre. Pero cuando logré liberarme de su control, te habías mudado, habías cambiado de trabajo. Era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra, porque no podía pagar el viejo apartamento después de que te fuiste, porque estaba embarazada y sola y asustada. Y tu familia dejó muy claro que no era bienvenida en tu mundo. Tu madre realmente me llamó, Marcus. Me dijo que si realmente te amaba, desaparecería y te dejaría vivir la vida que estabas destinado a vivir. El rostro de Marcus se puso blanco. ¿Mi madre te llamó? No lo sabía. Sarah, juro que no sabía que ella había hecho eso. Claro que no lo sabías. Nunca preguntaste. Simplemente aceptaste su versión de los acontecimientos y seguiste adelante con tu vida privilegiada mientras yo descubría cómo sobrevivir como madre soltera sin familia, sin dinero y con facturas médicas que nunca parecían dejar de llegar. Las facturas médicas, la voz de Marcus era apenas un susurro. ¿Las gemelas fueron prematuras? La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su estómago, recordando esos meses aterradores en los que los médicos no estaban seguros de si los bebés sobrevivirían. Cuando había pasado cada momento disponible en el hospital mientras trataba de trabajar suficientes horas para mantener su seguro activo. Nacieron a las 32 semanas, 2 meses en la UCI, complicaciones, cirugías, especialistas. Perdí mi apartamento, mi coche, todo lo que poseía, pagando por su cuidado, pero ahora están sanas, y eso es lo único que importa. Dios mío, Sarah, si hubieras sabido, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras vuelto corriendo? ¿Nos hubieras elegido a nosotros por encima de tu fondo fiduciario? Ambos sabemos que eso no es cierto, Marcus. Tu familia dejó muy clara su posición sobre lo que sucedería si te quedabas conmigo. Marcus se acercó, la desesperación arrastrándose en su voz. No lo entiendes. Para cuando finalmente me enfrenté a mi padre, para cuando me di cuenta de lo que había tirado a la basura, no pude encontrarte. Contraté a investigadores privados. Pasé años tratando de localizarte. Cuando finalmente descubrí dónde estabas trabajando, que tenías hijos, tragó con dificultad. Esperaba, pero no podía estar seguro. Así que empecé a ayudar de forma anónima. He estado dejando comida, pagando facturas de las que nunca supiste. ¿Tú qué? Sarah lo miró fijamente. Piezas de un rompecabezas que no había sabido que existían de repente encajaban en su lugar.
La factura de la electricidad que se pagó misteriosamente el mes pasado. La entrega de comestibles que pensó que fue un error. Las facturas médicas que de repente mostraban saldos en cero. No podía acercarme a ti directamente. Tenía miedo de que volvieras a huir. Llevarías a las niñas a un lugar donde nunca te encontraría. Necesitaba saber si Maya era... La voz de Marcus se quebró por completo. Tiene los ojos de mi madre. Sarah, el mentón terco de mi abuela. Cuando el oficial Mills describió la llamada, cuando dijo que una niña de 6 años llamada Maya con el cumpleaños que me diste, Sarah sintió que su ira luchaba con algo más. Algo peligroso que se sentía como la esperanza tratando de florecer en el páramo de su corazón. ¿Por qué ahora, Marcus? ¿Por qué, después de 7 años, de repente te importa ser padre? Porque nunca dejé de amarte. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado reprimiendo durante años. Porque he pasado cada día arrepintiéndome de la elección que hice, porque quiero ser el hombre que merecías en ese entonces, el padre que mi hija se merece ahora. Tu hija. La voz de Sarah era aguda. Ha sido mi hija durante 6 años. Soy yo la que se quedó despierta toda la noche cuando tuvo fiebre. Soy yo la que le enseñó a leer, la que besó sus rodillas raspadas, la que trabajó en turnos dobles para mantener un techo sobre su cabeza. No puedes simplemente aparecer ahora y reclamarla solo porque compartes ADN. No estoy tratando de reclamarla. Estoy tratando de... Quiero ser parte de su vida, parte de tu vida, si me dejas. Detrás de ellos, desapercibida por los adultos perdidos en su dolorosa reunión, Maya se había deslizado de vuelta a la ventana delantera del edificio. Presionó su pequeña cara contra el vidrio, viendo a los 3 adultos hablar con una intensidad creciente. No entendía todas las palabras. Fondo fiduciario y herencia estaban más allá de su vocabulario, pero entendía las emociones. El hombre de la manzana estaba llorando. Su mamá estaba llorando. El oficial Brandon parecía desear estar en cualquier otro lugar del mundo. Y de alguna manera, la intuición de 6 años de Maya le dijo que todo estaba conectado con ella. La forma en que el hombre de la manzana había sabido su cumpleaños. La forma en que había dicho, nuestra hija. La forma en que su mamá lo miraba como si estuviera viendo a un fantasma. Lo más revelador de todo, la forma en que mirarlo hacía que Maya sintiera algo que nunca antes había experimentado. Una sensación de completitud, como si una parte de sí misma que no había sabido que faltaba de repente hubiera encajado en su lugar. La mente lógica de una niña de 6 años comenzó a unir las piezas con el razonamiento sencillo que los adultos a menudo abandonaban a favor de las complicaciones. El extraño sabía su cumpleaños. Él había dicho, nuestra hija. Su mamá estaba molesta pero no asustada, y había algo en la forma en que la miraba que se sentía familiar, como volver a un lugar donde nunca había estado. Maya tomó una decisión que lo cambiaría todo. Abrió la puerta del edificio y corrió de nuevo afuera, sus pequeños pies golpeando el hormigón mientras se movía directamente hacia Marcus. Lo miró con esos ojos oscuros que reflejaban los suyos y le hizo la pregunta que destrozaría y reconstruiría 2 corazones adultos. ¿Eres mi papi? La pregunta golpeó como un rayo, golpeando el mismo lugar 2 veces. Sarah jadeó, su mano volando a su boca. Marcus se dejó caer de rodillas de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras 7 años de preguntarse, y esperar, y sufrir, se cristalizaban en este único momento perfecto, terrible, maravilloso. Creo que sí, cariño. Creo que podría serlo. Maya estudió su rostro con la seria concentración que aplicaba a todos los asuntos importantes. Miró las lágrimas en sus mejillas, la forma en que sus manos temblaban mientras se acercaba a ella, la forma en que su madre estaba llorando, pero no le decía que volviera a entrar. Luego, con la simple sabiduría de una niña que había estado esperando inconscientemente toda su vida este momento, echó sus brazos alrededor de su cuello. Sabía que volverías. Susurró contra su oído, su pequeña voz llena de absoluta certeza. Siempre supe que mi papi volvería algún día. Y en ese momento, con los brazos de su hija alrededor de su cuello y la mujer que nunca había dejado de amar mirándolo a través de las lágrimas, Marcus Thompson entendió que finalmente había encontrado el camino a casa. El abrazo duró solo segundos, pero contenía años de anhelo, comprimidos en un solo momento. Cuando Maya finalmente se apartó, sus pequeñas manos permanecieron en los hombros de Marcus, estudiando su rostro con la curiosidad intrépida que siempre había definido su personalidad. «Hueles a mi jabón favorito», anunció con naturalidad.
El tipo caro que tienen en las tiendas de lujo del centro. Mamá me lo mostró una vez cuando estábamos buscando su jabón de trabajo, pero dijo que cuesta más que todo nuestro presupuesto de comestibles. El corazón de Marcus se apretó ante la forma casual en que Maya se refería a sus dificultades financieras. Para ella, el jabón caro era simplemente un hecho de la vida, algo que otras personas tenían y que su familia no podía permitirse. No había amargura en su voz, solo la aceptación práctica de una niña que había aprendido temprano que el mundo se dividía en cosas que podían tener y cosas que no podían. Maya. La voz de Sarah cortó el momento como una cuchilla. Ven aquí ahora mismo. Pero Maya no se movió. Continuó estudiando el rostro de Marcus como si memorizara cada detalle. Mamá, él tiene la misma pequeña cicatriz junto a su ceja que tengo yo. ¿Ves? Señaló una diminuta línea blanca cerca de su ceja izquierda, apenas visible a menos que supieras dónde buscar. Yo me la hice cuando me caí del columpio en el parque. ¿Cómo te hiciste la tuya? Marcus tocó su propia cicatriz a juego inconscientemente. Un disco de hockey cuando tenía 7 años. Sala de emergencias. 6 puntos. Y una conferencia de mi madre sobre ser más cuidadoso. Yo tuve 4 puntos para la mía. Y mamá me sostuvo la mano todo el tiempo y me cantó canciones para que no tuviera miedo. Los ojos de Maya se abrieron de par en par con la emoción de descubrir una conexión. Tenemos cicatrices a juego. Maya Chen, ven aquí en este instante. La voz de Sarah se alzó con pánico y algo más. El miedo de ver cómo su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a desmoronarse. Durante 6 años, había sido tanto madre como padre para Maya. Había sido todo lo que su hija necesitaba. Y ahora este hombre amenazaba con interrumpir el delicado equilibrio que habían logrado. Pero Maya tenía 6 años, y los niños de 6 años operan por emoción e instinto en lugar de por el miedo y las complicaciones adultas. Mamá, ¿por qué estás enojada? Esto es bueno. Encontré a mi papi y tiene cicatrices a juego, y huele bien, y sabe sobre discos de hockey. El oficial Brandon, que había estado observando en silencio este drama familiar, se acercó. Quizás deberíamos llevar esta conversación adentro, lejos de los vecinos curiosos. De hecho, varias ventanas en los edificios circundantes habían comenzado a mostrar caras. Los residentes atraídos por el sonido de las voces altas y el espectáculo de un coche claramente caro, estacionado frente a su modesto edificio. La señora Patterson del 12 estaba prácticamente colgando de su ventana y Brandon podía ver al menos a 3 personas fingiendo revisar su correo mientras obviamente escuchaban a escondidas. Esa es una buena idea, dijo Marcus, poniéndose de pie lentamente, pero manteniendo sus ojos en Maya. Sarah, ¿podemos hablar? ¿Todos nosotros? Sarah miró entre Marcus y Maya, viendo la innegable conexión que se formaba entre ellos. Su hija estaba prácticamente radiante de felicidad, y Sarah se dio cuenta, con una creciente angustia de que tratar de separarlos ahora solo lastimaría a Maya. Pero dejar que Marcus entrara en sus vidas la aterrorizaba más que cualquier pobreza que hubieran enfrentado. Bien, 20 minutos. Luego te vas y no vuelves a menos que decidamos lo contrario. Subieron las estrechas escaleras hasta el apartamento 2B. Maya parloteando todo el camino sobre todo y nada. La barandilla suelta en el segundo piso. La forma en que el pasillo hacía eco cuando hablabas en voz alta. El hecho de que la señora Rodríguez del 2A siempre cocinaba algo que olía a cielo, pero nunca habían sido lo suficientemente valientes como para preguntar qué era. Marcus asimiló cada detalle de su edificio con el ojo agudo de alguien que había pasado años preguntándose dónde vivía Sarah. La pintura descascarada de las paredes, la alfombra industrial desgastada en algunos lugares, las luces del techo que parpadeaban de forma impredecible. Pero también notó las obras de arte de los niños pegadas con cinta adhesiva en varias puertas. El tablón de anuncios comunitario cubierto con ofertas para cuidar niños y compartir viajes. La sensación general de que la gente aquí se cuidaba mutuamente porque tenían que hacerlo. Dentro del apartamento, las gemelas Zoe y Chloe estaban exactamente donde Maya las había dejado, sentadas en el sofá gastado, viendo dibujos animados en un televisor que era claramente más viejo que ellas. Levantaron la vista cuando los adultos entraron, sus rostros de 4 años mostrando una curiosidad educada por los extraños. Zoe, Chloe, este es Marcus, dijo Sarah con cuidado. Él es alguien que mamá conocía hace mucho tiempo. Marcus se arrodilló a su nivel, entendiendo instintivamente que los movimientos bruscos o las voces fuertes podrían asustarlas. Hola niñas,
Pueden llamarme Marcus si quieren. Zoe, siempre la más audaz de las gemelas, inclinó la cabeza y lo estudió. ¿Estás aquí por la manzana? Maya dijo que alguien nos dio una manzana y que era la manzana más bonita del mundo, pero luego la dejó caer afuera. Siento que la manzana se haya caído, dijo Marcus suavemente. Tal vez la próxima vez pueda traer más de una. La próxima vez, susurró Chloe, hablando por primera vez. Ella era claramente la gemela tímida, a menudo dejando que Zoe hablara por ambas. Maya se levantó de puntillas con emoción. Va a volver. Él es mi papi, y los papis vuelven a visitar a sus hijos. La palabra papi golpeó a las gemelas como una pequeña explosión. Miraron entre Marcus y Sarah con los ojos muy abiertos, tratando de procesar esta información. Nunca habían tenido una figura paterna en sus vidas. Sarah había sido todo para ellas, madre y padre combinados. Maya, necesitamos hablar de esto lentamente, dijo Sarah, su voz tensa por el esfuerzo de mantenerse tranquila. Las cosas son complicadas, pero no tienen por qué serlo, interrumpió Maya, su lógica de 6 años, cortando las complejidades adultas como una espada a través de la seda. Si él es mi papi, entonces es de la familia, y la familia se cuida mutuamente. Eso es lo que siempre nos dices, mami. Marcus sintió que su corazón se rompía y se curaba simultáneamente. Su hija estaba defendiendo su derecho a ser parte de su familia con la feroz lealtad que Sarah claramente había inculcado en las 3 niñas. Maya tiene razón, dijo Marcus en voz baja, mirando directamente a Sarah. La familia se cuida mutuamente y quiero cuidarlos a todos ustedes, si me dejan. ¿Cuidarnos a nosotros? ¿Cómo? La voz de Sarah era aguda por la sospecha nacida de años de decepción. ¿Con dinero? ¿Crees que puedes simplemente escribir un cheque y de repente convertirte en padre? No, creo que convertirse en padre requiere tiempo y compromiso y ganarse el derecho de que se confíe en su corazón. La voz de Marcus era firme, pero Brandon podía ver sus manos temblar. Quiero aprender el cuento para dormir favorito de Maya. Quiero saber qué hace reír a Zoe y qué ayuda a Chloe a sentirse valiente. Quiero estar aquí para rodillas raspadas y pesadillas y obras de teatro escolares y fiestas de cumpleaños. Maya aplaudió. Oh, podrías venir a mi obra de teatro escolar. Voy a hacer un árbol en el bosque y tengo que quedarme muy quieta y agitar mis brazos como ramas. ¿Quieres venir a verme ser un árbol? Más que nada en el mundo, dijo Marcus, y Sarah pudo escuchar la absoluta sinceridad en su voz. Pero los instintos protectores de Sarah gritaban advertencias. Esto era demasiado rápido. Maya se estaba apegando, construyendo esperanzas y sueños alrededor de un hombre que ya los había abandonado una vez. ¿Qué pasaría cuando Marcus se aburriera de jugar a ser padre? ¿Qué pasaría cuando la novedad desapareciera y recordara que criar hijos era un trabajo duro, no solo momentos divertidos en obras de teatro escolares? Marcus, necesitamos hablar a solas. Sarah miró a Brandon, quien había estado tratando de mezclarse con el fondo durante este momento intensamente personal. Official Mills, gracias por su ayuda, pero creo que podemos manejar esto desde aquí. Brandon asintió, entendiendo su despido, pero se detuvo en la puerta y miró a Marcus. Señor, necesitaré que llame a la estación más tarde. Hay procedimientos que debemos seguir. Después de que Brandon se fue, Sarah envió a las niñas a su dormitorio compartido para que jugaran, prometiendo que podrían salir en unos minutos. Cuando se quedaron solas en la pequeña sala de estar, los años de dolor y enojo y amor y arrepentimiento parecieron llenar el espacio como un ser vivo. No puedes simplemente entrar en nuestras vidas y esperar que todo sea perfecto, dijo Sarah, su voz baja pero intensa. Maya tiene 6 años, no entiende que la gente se va, que las promesas se rompen, que a veces amar a alguien no es suficiente. Lo entiendo, y entiendo por qué no confías en mí. Marcus se sentó pesadamente en el borde del sofá, luciendo más viejo que sus 40 años. Pero Sarah, he cambiado. Perder la oportunidad de conocer a Maya desde el principio, rompió algo en mí. Mi padre murió hace 3 años, y me di cuenta de que todo el dinero del mundo no significaba nada si no tenía una familia con la que compartirlo. Así que decidiste encontrarnos así, sin más. No fue así, sin más. Me tomó 2 años encontrarte después de que mi padre murió. 2 años de investigadores privados y callejones sin salida, y preguntándome si te habías casado, si Maya tenía otro padre que realmente estaba allí para ella.
Marcus se pasó las manos por el cabello. Cuando finalmente te localicé en el hogar de ancianos, no podías simplemente aparecer. ¿Qué pasaría si llamabas a seguridad? ¿Qué pasaría si te mudabas de nuevo? Sarah lo miró fijamente, las piezas del rompecabezas comenzando a formar una imagen que no estaba segura de querer ver. Así que comenzaste con la ayuda anónima, las facturas pagadas. Quería hacerte la vida más fácil mientras descubría cómo acercarme a ti, pero también Marcus vaciló y luego siguió adelante. Quería cuidarte, incluso si nunca supieras que era yo. Incluso si nunca me perdonaras, estabas luchando y parte de eso fue mi culpa. ¿Parte de eso? La voz de Sarah se alzó peligrosamente, atrayendo miradas de otras personas en la sala de espera. Marcus, yo tenía 24 años y estaba embarazada cuando te fuiste. No tenía familia, ni dinero, ni un sistema de apoyo. Perdí mi apartamento, mi coche, todo lo que poseía pagando las facturas médicas de las gemelas. He trabajado en turnos dobles durante años solo para mantenernos a flote. ¿Parte de eso fue tu culpa? Todo fue mi culpa. La voz de Marcus era apenas un susurro. Todo. Debería haber luchado contra mi padre desde el principio. Debería haberte elegido a ti sobre el dinero. Debería haber estado allí cuando Maya nació. Cuando las gemelas estaban en la UCIN, por cada momento que tuviste que enfrentar sola. Sarah sintió que las lágrimas amenazaban y se odió a sí misma por ello. Había llorado suficientes lágrimas por Marcus Thompson como para llenar un océano. Había llorado la pérdida de su amor, la pérdida del futuro que habían planeado juntos, la pérdida del padre que Maya nunca conocería. Había hecho las paces con estar sola, con ser suficiente para sus 3 hijas, pero ahora él estaba aquí, diciendo todas las palabras que había soñado con escuchar hace 7 años, y no sabía si era demasiado tarde o si alguna parte de su corazón había estado esperando este momento todo el tiempo. Las acciones importan más que las palabras. Marcus, nos dejaste una vez. ¿Cómo sé que no te irás de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Qué pasará cuando Maya tenga una rabieta o se enferme, o cuando la realidad de ser padre se vuelva más complicada que las obras de teatro escolares y los cuentos para dormir? Porque he pasado 7 años arrepintiéndome del mayor error de mi vida, porque sé lo que se siente vivir sin ti, y nunca quiero volver a sentirme tan vacío. Marcus se puso de pie, dando un paso más cerca de ella. Porque te amo, Sarah. Nunca dejé de amarte. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba seguro de si debían cruzarlo. Sarah sintió que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaban a agrietarse, y eso la aterrorizó. El amor no es suficiente, Marcus. No fue suficiente hace 7 años, y podría no ser suficiente ahora. Entonces déjame demostrar que puede serlo. Déjame demostrar que no soy el mismo hombre que se alejó de ti. Déjame ser el padre que Maya merece y el compañero que tú mereces. Antes de que Sarah pudiera responder, la voz de Maya vino desde la puerta del dormitorio. Mamá, ¿podemos salir ahora? Zoe necesita usar el baño y Chloe quiere mostrarle a Marcus su libro favorito. Sarah miró el rostro esperanzado de su hija, luego la expresión desesperada de Marcus, y se dio cuenta de que la elección podría no ser enteramente suya. Maya ya había reclamado a Marcus como su padre, y las gemelas lo miraban con la misma curiosidad confiada que mostraban a todas las personas nuevas en su pequeño mundo. Sí, pueden salir, dijo Sarah finalmente, pero vamos a tomar esto muy lentamente, con mucho cuidado. Maya corrió hacia Marcus y tomó su mano. Ven a ver nuestra habitación. Tenemos literas y yo duermo arriba porque soy la mayor. Y tenemos una estantería que mamá hizo con cajas viejas y tiene todas nuestras historias favoritas. Mientras Maya llevaba a Marcus por el corto pasillo, parloteando sobre todo lo que pasaban, Sarah la seguía con el corazón lleno de esperanza y terror en igual medida. Lo estaba dejando volver a sus vidas, al corazón de Maya, al mundo cuidadosamente equilibrado que había construido de la nada. Solo rezaba para no estar cometiendo el mayor error de su vida. 3 semanas después, Sarah estaba en la sala de descanso de Sunset Manor, mirando su reflejo en el espejo rayado sobre la cafetera. Se veía cansada, más cansada de lo habitual, y no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba yendo en direcciones que no podía controlar. Marcus había cumplido su palabra sobre tomar las cosas con calma. Había llamado todos los días preguntando si podía visitar, nunca presionando cuando Sarah decía que no.
siempre aceptando la pequeña cantidad de tiempo que ella estaba dispuesta a darle con Maya. Había asistido a la obra de teatro escolar de Maya, sentado en la fila de atrás y aplaudiendo con tanto entusiasmo que Maya lo había saludado con la mano desde el escenario, rompiendo el personaje de árbol para sonreír con orgullo. Pero eran las pequeñas cosas las que estaban derribando las defensas de Sarah. La forma en que Marcus recordaba que Chloe tenía miedo de los ruidos fuertes y siempre le hablaba suavemente a su alrededor. La forma en que había aprendido que Zoe coleccionaba tapas de botellas y había comenzado a traerle unas interesantes de sus viajes. La forma en que escuchaba cuando Maya hablaba de sus sueños de convertirse en doctora como su mamá solía querer ser. Esto último había golpeado a Sarah como un golpe físico. Había olvidado que una vez le había contado a Maya sobre sus sueños abandonados de la escuela de medicina, sobre cómo había querido ser una enfermera pediátrica antes de que la vida la llevara en una dirección diferente. No se había dado cuenta de que Maya lo recordaba, mucho menos de que había compartido esa información con Marcus. Sarah, ¿estás bien, cariño? Dolores, la supervisora del turno de noche, asomó la cabeza en la sala de descanso. Llevas 5 minutos mirando ese espejo. Estoy bien, solo cansada. Sarah forzó una sonrisa. Un día largo, ¿no lo son todos? Dolores entró en la habitación y se sirvió café de la olla que siempre sabía como si hubiera sido hecho con agua de fregar platos. Pero te has visto distraída últimamente. ¿Todo bien en casa con las niñas? Sarah vaciló. Dolores había sido como una figura materna para ella durante los últimos 3 años, y mantener la situación de Marcus para sí misma se estaba volviendo cada vez más difícil. En realidad, algo ha surgido. El padre de Maya nos contactó. Quiere ser parte de su vida. El padre que ha estado desaparecido durante 6 años, 7. Y no estaba desaparecido exactamente. Tuvimos una pelea cuando yo estaba embarazada y él ha estado tratando de encontrarnos durante los últimos años. Dolores levantó una ceja. ¿Tratando de encontrarte durante años o tratando de encontrarte ahora que es conveniente? La pregunta fue directa al corazón de los miedos de Sarah. No lo sé. Dice que ha cambiado, que quiere ser un verdadero padre para Maya y ella... La voz de Sarah se desvaneció. A ella le gusta, lo adora. Dolores, deberías ver su cara cuando llama. Se ilumina como la mañana de Navidad. Nunca ha tenido una figura paterna en su vida. Y de repente, está este hombre que comparte sus intereses y la hace reír y quiere escuchar cada detalle de su día. Y tú estás aterrorizada de que le rompa el corazón. Estoy aterrorizada de que nos rompa el corazón a todos. Sarah se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico que servían como muebles de la sala de descanso. ¿Qué pasa si esto es solo culpa? ¿Qué pasa si se aburre? ¿Qué pasa si su familia decide que no nos quieren cerca de nuevo? Dolores estudió el rostro de Sarah con los ojos astutos de alguien que había criado a 4 hijos y enterrado a un marido. ¿Y qué pasa si él realmente ha cambiado? ¿Qué pasa si esto es real? ¿Vas a dejar que el miedo te impida averiguarlo? Antes de que Sarah pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Marcus, como si fuera convocado por su conversación. Maya preguntó si podía llevarla al Museo de Ciencias este fin de semana. ¿Estaría bien? Sé que estamos tomando las cosas con calma, pero ella ha estado hablando de la exhibición de dinosaurios durante 3 días seguidos. Sarah miró el mensaje, su dedo flotando sobre el botón de respuesta. Hace 3 semanas, la idea de dejar que Marcus llevara a Maya a cualquier lugar sola habría sido impensable. Pero él había demostrado ser confiable, apareciendo cuando decía que lo haría, respetando los límites que Sarah había establecido, nunca haciendo promesas que no pudiera cumplir. ¿Sábado por la tarde? Está bien. Trabajo hasta las 2. La respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto. La recogeré a las 2:30. Gracias, Sarah. Esto significa más de lo que sabes. ¿Es él?, preguntó Dolores, leyendo la expresión de Sarah. Quiere llevar a Maya al Museo de Ciencias. ¿Y vas a dejarlo? Sarah miró su teléfono, luego a Dolores. Creo que sí. Dios, ayúdame. Creo que realmente voy a dejarlo. El sábado por la tarde llegó con el tipo de sol brillante que hacía que incluso su barrio deteriorado pareciera casi alegre. Sarah había pasado la mañana limpiando el apartamento de forma obsesiva, tratando de quemar la energía nerviosa, mientras Maya rebotaba preguntando qué hora era cada 5 minutos. Ya son las 2:30. ¿Y ahora? Mamá, ¿por qué los relojes se mueven tan lentamente cuando estás esperando algo bueno? Porque así es como funciona el tiempo cuando estás emocionada, dijo Sarah,
doblando la misma toalla por tercera vez. Recuerda, tienes que quedarte con Marcus todo el tiempo. No te alejes. No hables con extraños. Mamá, ya me dijiste las reglas 6 veces. Prometo que me portaré bien. Maya presionó su cara contra la ventana. ¿Es ese su coche? Es tan brillante. El BMW de Marcus era de hecho brillante, y Sarah sintió un familiar punzante de inseguridad. Su coche probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 2 años. Era un recordatorio físico de la brecha entre sus mundos, la diferencia que los había separado hace 7 años. Cuando Marcus llamó a la puerta, Maya corrió tan rápido que casi se tropezó con sus propios pies. Está aquí, mamá. De verdad está aquí. Sarah abrió la puerta para encontrar a Marcus, luciendo casi tan emocionado como Maya. Se había vestido de forma casual, con jeans y un suéter en lugar de su atuendo de negocios habitual, pero incluso su ropa casual probablemente costaba más que todo el guardarropa de Sarah. ¿Lista para algunos dinosaurios?, le preguntó a Maya, quien respondió saltando de alegría. He estado lista desde que me desperté. ¿Sabías que los dientes del T-Rex medían 6 pulgadas de largo? ¿Y que algunos dinosaurios eran tan grandes como autobuses escolares? ¿Y que los paleontólogos son personas que estudian huesos de dinosaurios? ¿Y que yo podría querer ser una cuando sea grande? Marcus se rió y a Sarah le sorprendió lo mucho más joven que se veía cuando sonreía. No sabía nada de eso, pero estoy muy emocionado de aprender más sobre dinosaurios de una experta. Mientras se preparaban para irse, Sarah se encontró dándole a Maya un último abrazo, inhalando el olor familiar del champú de su hija. Diviértete, cariño. Te amo. Yo también te amo, mamá. Y papi, yo también te amo. La palabra papi todavía golpeaba a Sarah como un pequeño terremoto cada vez que Maya la decía, pero el rostro de Marcus se iluminó como si le hubieran dado el regalo más grande del mundo. Yo también te amo, Maya, más que todos los dinosaurios en todos los museos. Después de que se fueron, Sarah se encontró caminando por el apartamento como un animal enjaulado. Las gemelas estaban durmiendo la siesta. El apartamento estaba limpio y ella tenía 3 horas para sí misma, un lujo que rara vez experimentaba. Pero en lugar de disfrutar de la paz y la tranquilidad, se sentía ansiosa e inquieta. ¿Qué pasaría si algo le sucedía a Maya mientras estaba con Marcus? ¿Qué pasaría si su coche se averiaba o Maya se asustaba o se daba cuenta de que pasar una tarde entera con una niña de 6 años que no paraba de hablar era más trabajo de lo que había imaginado? A las 3:15 su teléfono sonó. Sarah, soy Marcus. Todo está bien, dijo rápidamente, escuchando el pánico en su voz cuando ella contestó. Maya quería llamar y contarte sobre el Triceratops que acabamos de ver. Mamá, no creerías lo grandes que son estos dinosaurios. Y hay un fósil de verdad que tiene millones y millones de años. Y Marcus dice, podemos ver el planetario a continuación, y tienen una tienda de regalos con libros sobre dinosaurios. Sarah sintió que sus hombros se relajaban al escuchar la emoción de Maya. Eso suena maravilloso, cariño. ¿Te estás portando bien con Marcus? Se está portando perfectamente. La voz de Marcus volvió a la línea. Sarah, es increíble. Me ha estado leyendo todos los letreros de la exhibición y explicándome todo lo que sabe sobre cada dinosaurio. No tenía idea de que le interesaba tanto la ciencia. Eso lo saca de ti, dijo Sarah suavemente, recordando la pasión de Marcus por entender cómo funcionaban las cosas, su necesidad de investigar y cuestionar y descubrir. Tal vez, pero su amabilidad la saca de ti. Se ha estado asegurando de que yo también entienda todo, explicándome palabras que cree que podrían ser demasiado grandes para mí. A pesar de sí misma, Sarah sonrió. Eso era pura Maya, siempre cuidando a los demás, siempre asegurándose de que todos fueran incluidos. Regresaron a casa 3 horas después, Maya prácticamente vibrando de emoción y llevando una bolsa de la tienda de regalos del museo. Se lanzó a un relato detallado de todo lo que habían visto, cada hecho que había aprendido, cada momento de asombro que había experimentado. Y Marcus me compró este libro sobre dinosaurios y este pequeño modelo de un estegosaurio. Y dijo, la próxima vez podríamos ir al planetario y aprender sobre las estrellas. La próxima vez. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Sarah se dio cuenta de que en algún momento durante la tarde, la próxima vez había dejado de ser una pregunta y se había convertido en una suposición. Marcus se quedó después de que Maya se fue corriendo a mostrarles a las gemelas sus nuevos tesoros. Gracias por confiarme a ella, dijo en voz baja.
Hoy fue uno de los mejores días que he tenido en años. Ella se divirtió mucho. Sarah es asombrosa. Es curiosa, inteligente, divertida y amable. Es todo lo que podría haber esperado en una hija. Marcus hizo una pausa. Luego continuó más en voz baja. Me preguntó por qué no estuve allí cuando era pequeña. El corazón de Sarah se detuvo. ¿Qué le dijiste? La verdad, que cometí un error muy grande, y que lo sentía que estaba tratando de ser mejor ahora. Marcus se encontró con los ojos de Sarah. Ella dijo, los errores están bien siempre y cuando aprendas de ellos y trates de corregirlos. Es muy sabia para tener 6 años. Eso también lo saca de ti. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, y Sarah se dio cuenta de que algo había cambiado durante la tarde. El hombre que estaba de pie en su sala de estar no era la misma persona que se había alejado hace 7 años. Este Marcus era humilde, paciente, genuinamente interesado en los pensamientos y sentimientos de Maya. Este Marcus había pasado 3 horas escuchando hechos sobre dinosaurios, con la atención de alguien que entendía que el asombro de la infancia era sagrado. Marcus, dijo Sarah con cuidado, Maya ha estado preguntando si puedes venir a cenar alguna vez. Una cena de verdad aquí con todos nosotros. El rostro de Marcus se iluminó con esperanza. Me encantaría más que nada. El domingo. Nada lujoso, espagueti y pan de ajo, pero significaría mucho para ella. Significaría todo para mí. Cuando Marcus se fue, Sarah lo observó desde la ventana mientras se subía a su caro coche y se alejaba de su modesto barrio. Pero por primera vez en 7 años, no estaba pensando en las diferencias entre sus mundos. Estaba pensando en la forma en que él había escuchado a Maya con total atención. La forma en que había tratado la emoción de su hija como la cosa más importante del mundo. Tal vez, solo tal vez, algunas personas realmente podían cambiar. La cena del domingo se convirtió en una tradición semanal. Luego las cenas del miércoles. Luego Marcus comenzó a aparecer los sábados por la mañana con donas y café, quedándose para ayudar a Maya con su tarea de lectura, mientras las gemelas lo usaban como un gimnasio humano. 6 meses después del incidente de la manzana, Sarah se encontró de pie en su cocina, mirando por la ventana cómo Marcus le enseñaba a Maya a lanzar una pelota de béisbol en el pequeño patio detrás de su edificio. Su forma era terrible. Claramente, el béisbol no había sido parte de su crianza privilegiada, pero a Maya no le importaba. Estaba radiante de orgullo cada vez que lograba atrapar uno de sus suaves lanzamientos. Realmente lo está intentando, ¿verdad? Dolores había pasado con una cazuela como lo hacía cada vez que se preocupaba de que Sarah comiera lo suficiente. Quiero decir, lo está haciendo. Un buen padre. Sarah no podía negarlo más. Marcus se había convertido en una presencia constante y confiable en sus vidas. Había aprendido todas sus rutinas, recordaba fechas importantes, aparecía para la conferencia de padres y maestros de Maya con la misma intensidad que probablemente llevaba a las reuniones de la junta. Y tú todavía lo estás combatiendo con uñas y dientes. Sarah se dio la vuelta desde la ventana para encontrar a Dolores mirándola con ojos sabios. Estoy siendo cuidadosa. Cariño, hay ser cuidadoso y luego hay ser terco. Has estado poniendo a prueba a ese hombre durante 6 meses y ha pasado cada prueba que le has puesto. ¿En qué momento vas a admitir que tal vez se ha ganado otra oportunidad? Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta del apartamento se abrió de golpe y Maya entró corriendo, manchada de tierra y sin aliento por la emoción. ¡Mamá, mamá, mamá! Marcus atrapó mi lanzamiento realmente fuerte y dijo que tengo un brazo natural y que cree que podría ser buena en el softball. ¿Puedo jugar softball, por favor? Dijo que me ayudaría a practicar. Él ayudaría. Detrás de ella, Marcus apareció en la puerta, luciendo casi tan emocionado como Maya. Ella realmente tiene talento, Sarah. Su coordinación es impresionante para una niña de 6 años. Sarah sintió el familiar tira y afloja en su pecho. La alegría por la felicidad de Maya luchaba con el miedo a sentirse demasiado cómoda con la presencia de Marcus en sus vidas. Veremos lo del softball. Cuesta dinero para el equipo y las tarifas de la liga. Yo podría ayudar con... Comenzó Marcus y luego se detuvo. Ya habían tenido esta conversación antes. Sarah estaba decidida a mantener su independencia para demostrar que podía proveer para sus hijos sin su ayuda financiera. Lo resolveremos, dijo Sarah con firmeza. Esa noche, después de que Dolores se fue y las gemelas estaban en la cama, Maya se sentó en la mesa de la cocina trabajando en un proyecto escolar sobre familias. Se suponía que debía dibujar una foto de su familia
y escribir un párrafo sobre lo que los hacía especiales. Sarah miró a su hija dibujando cuidadosamente figuras de palo, una mujer alta etiquetada como mamá, tres figuras más pequeñas etiquetadas como May, Zoe y Chloe. Y luego, después de un momento de vacilación, otra figura alta etiquetada como papi. Maya, dijo Sarah con cuidado. Tu maestra podría tener preguntas sobre tu dibujo familiar. Maya levantó la vista de su dibujo con ojos serios. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, algunas familias se ven diferentes de otras familias. Tu papi no siempre ha vivido con nosotros, pero es parte de nuestra familia ahora, ¿verdad? La voz de Maya era pequeña, insegura de una manera que le partió el corazón a Sarah. ¿Lo quieres? Maya, eso no es algo de lo que tengas que preocuparte. ¿Pero lo quieres? Porque él te quiere. Lo puedo notar. Y él nos quiere a mí y a Zoe y a Chloe. Y nosotros lo queremos a él. Entonces, ¿por qué no podemos ser una familia? Sarah miró el rostro sincero de su hija y se dio cuenta de que se había quedado sin argumentos. La verdad era que, en algún momento durante los últimos 6 meses, Marcus se había convertido en parte de su vida diaria. Las gemelas preguntaban por él cuando no pasaba. Maya guardaba historias durante toda la semana para contárselas. Y Sarah había comenzado a esperar sus visitas con una calidez que la aterrorizaba. Es complicado, cariño. Todo es complicado cuando los adultos lo hacen complicado, dijo Maya con la sabiduría de sus 6 años. Pero el amor no es complicado. El amor es fácil. Simplemente amas a alguien y te aman de vuelta y se cuidan mutuamente. 2 días después, el mundo cuidadosamente construido de Sarah se vino abajo. Estaba en el trabajo cuando recibió la llamada de la escuela de Maya. Señorita Chen, soy la directora Rodríguez de la escuela primaria Lincoln. Maya ha tenido un accidente. Las palabras golpearon a Sarah como agua helada. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? Se cayó de las barras de monos durante el recreo. Está consciente y alerta, pero es posible que se haya roto el brazo. La ambulancia la está llevando al Hospital St. Mary's. La mano de Sarah tembló mientras colgaba el teléfono. Llamó a su supervisora, agarró su bolso y corrió hacia el estacionamiento, su mente acelerada con terror y los peores escenarios. El seguro médico de Maya era básico en el mejor de los casos. No podían permitirse grandes facturas médicas. ¿Qué pasaría si su brazo requería cirugía? ¿Qué pasaría si había complicaciones? Para cuando llegó al hospital, Maya ya estaba en la sala de emergencias, con su brazo izquierdo en un cabestrillo temporal y lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá», sollozó Maya mientras Sarah corría a su lado de la cama. «Me duele mucho y los médicos quieren tomar fotos de mis huesos y tengo miedo». «Estoy aquí, cariño. Mamá está aquí». Sarah abrazó a Maya con cuidado, su corazón rompiéndose por el dolor de su hija. «¿Qué pasó?» «Estaba tratando de pasar por las barras de monos, como los niños grandes, y me caí. La señora Johnson dijo que no moviera mi brazo y me duele mucho». Un médico apareció al lado de Sarah. Joven, eficiente, con el tipo de trato con el paciente que lograba ser tanto profesional como reconfortante. «Señora Chen, soy el Dr. Williams. Maya va a necesitar radiografías para determinar si hay una fractura. La buena noticia es que está alerta y respondiendo bien, y este tipo de lesiones son muy comunes en niños de su edad. Radiografías». La mente de Sarah inmediatamente se fue a los costos. ¿Cuánto costará eso? ¿Y si está roto? ¿Qué? Vamos a ir paso a paso. Primero, tomamos las radiografías, luego sabremos a qué nos enfrentamos. Mientras se llevaban a Maya para las imágenes, Sarah se sentó en la sala de espera y trató de no entrar en pánico por el dinero. Su seguro tenía un deducible alto, y las visitas a la sala de emergencias eran caras, incluso para lesiones menores. Estaba calculando los costos en su cabeza cuando su teléfono sonó. Era Marcus. «Sarah, la escuela de Maya me llamó. Estoy en la lista como contacto de emergencia». «¿Cómo está ella?» Sarah había olvidado que Marcus había insistido en ser añadido a la lista de contactos de emergencia de Maya. En ese momento, le había parecido presuntuoso. Ahora, al escuchar su voz, sintió que parte del pánico disminuía. «Posible brazo roto. Estamos esperando los resultados de las radiografías. Voy para allá». «Marcus, no tienes que». «Sí, tengo que. Es mi hija Sarah. Voy para allá». 15 minutos después, Marcus irrumpió por las puertas de la sala de emergencias como un hombre en una misión. Vio a Sarah de inmediato y cruzó la sala de espera en 3 largas zancadas. «¿Dónde está ella? ¿Cómo está? ¿Han sabido algo?» «Todavía está en las radiografías». «Marcus, no tenías que venir. Yo puedo manejar esto».
Marcus se sentó a su lado, su rostro pálido de preocupación. Sé que puedes manejarlo. Has estado manejando todo sola durante 6 años, pero ya no tienes que hacerlo. Antes de que Sarah pudiera responder, el Dr. Williams apareció con un portapapeles y una sonrisa tranquilizadora. Buenas noticias. Es una fractura limpia en el radio, su antebrazo. Muy simple. Le pondremos un yeso y debería sanar por completo en 6 a 8 semanas. Un yeso. Sarah sintió que el alivio la invadía. Un yeso era manejable. Un yeso no los llevaría a la bancarrota. Tendrá que ver a un especialista en ortopedia en una semana para el seguimiento. Pero este es exactamente el tipo de lesión que sana maravillosamente en los niños. Volverá a las barras de monos antes de que te des cuenta. Mientras el Dr. Williams se alejaba, Sarah sintió el peso del día asentándose en sus hombros. Maya estaría bien, pero aún habría facturas médicas, visitas a especialistas, posible tiempo libre del trabajo si Maya necesitaba cuidados adicionales. Sarah, dijo Marcus en voz baja, déjame ayudar con los costos médicos. No puedo dejar que hagas eso. ¿Por qué no? También es mi hija, porque en el momento en que te deje empezar a pagar por las cosas, todo cambia. Me vuelvo dependiente de ti. ¿Y qué pasa cuando decidas que todo esto de ser padre es demasiado trabajo? Marcus se giró para mirarla de frente, sus ojos serios. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que no me voy a ir a ninguna parte? He estado aquí todas las semanas durante 6 meses. Nunca he faltado a una cena. Nunca he roto una promesa. Nunca te he dado ninguna razón para pensar que no estoy comprometido con esta familia, porque aún no has sido puesto a prueba. La voz de Sarah se alzó, atrayendo miradas de otras personas en la sala de espera. Esta es la parte fácil, Marcus. Cenas y tareas y viajes al museo. ¿Qué pasa cuando Maya está enferma a las 3 p.m.? ¿Qué pasa cuando las gemelas tienen rabietas en la tienda de comestibles? ¿Qué pasa cuando estoy exhausta y de mal humor y no soy la mujer de la que te enamoraste hace 7 años? Entonces estaré allí a las 3 p.m. Ayudaré con las rabietas. Y Sarah, eres exactamente la mujer de la que me enamoré hace 7 años. Solo que ahora eres más fuerte, más valiente, más asombrosa de lo que jamás imaginé que podría ser. Antes de que Sarah pudiera responder, una enfermera apareció. Ya pueden ver a Maya. Está pidiendo a sus 2 padres. Sus 2 padres. La frase golpeó a Sarah como una revelación. En algún momento del camino, eso es en lo que se habían convertido. Los padres de Maya, no Sarah y el padre de su hija. No un acuerdo complicado entre ex, sino padres, compañeros en el trabajo más importante que cualquiera de ellos tendría jamás. Encontraron a Maya sentada en la cama, luciendo un yeso de color morado brillante y una sonrisa que podría haber encendido el hospital. Mira, es morado. El Dr. Williams dijo, podía elegir cualquier color que quisiera, y el morado es mi favorito. Maya levantó su yeso con orgullo y dijo que la gente podía firmarlo y sería como tener autógrafos. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó Sarah, alisando el cabello de Maya. Ahora no me duele mucho. Y el médico dijo, soy muy valiente. Maya miró entre sus padres con satisfacción. Me alegro de que los 2 estén aquí. Se siente bien cuando estamos todos juntos. Marcus extendió la mano hacia la de Sarah y por primera vez en 6 meses, ella no la apartó. Maya tiene razón, dijo en voz baja. Se siente bien cuando estamos todos juntos. Más tarde esa noche, después de que Maya se instaló en casa con analgésicos e instrucciones estrictas de tomárselo con calma, Sarah se encontró de pie en su pequeño balcón, viendo a Marcus enseñarles a las gemelas a jugar un juego suave de atrapar en el patio. Maya se sentó en una silla de jardín como una pequeña supervisora, gritando ánimos e instrucciones desde su posición de experiencia. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de texto de su supervisora en el trabajo. ¿Cómo está Maya? Tómate mañana libre si lo necesitas. Cubriremos tu turno. Otro mensaje de texto, este de Dolores. Me enteré del accidente. Hice sopa. Voy a pasar mañana. Un tercer mensaje de texto de la maestra de Maya. Lamento mucho la caída de Maya. Avíseme si necesita ayuda con las tareas modificadas. Y luego un cuarto mensaje de texto, este de Marcus. Gracias por dejarme estar aquí hoy, por dejarme ser su padre. Sé que aún no me lo he ganado, pero voy a pasar cada día tratando de merecer el regalo que me has dado. Sarah miró los mensajes. Luego a la escena de abajo, Marcus lanzando cuidadosamente la pelota a la pequeña Chloe, de 4 años, mientras Zoe animaba y Maya gritaba instrucciones desde su silla.
Pensó en el miedo que había sentido al correr al hospital, el alivio de no enfrentarlo sola, la forma en que Marcus había aparecido sin ser preguntado y se había quedado sin ser invitado. Pensó en el dibujo de Maya de su familia, en 6 meses de cenas de domingo y lecciones de béisbol y cuentos para dormir. Pensó en la forma en que Marcus miraba a sus hijas, no solo a Maya, sino a las 3, como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Y pensó en las palabras de Maya. El amor no es complicado. Simplemente amas a alguien y te aman de vuelta y se cuidan mutuamente. Tal vez su hija de 6 años era la persona más sabia que Sarah conocía. 6 meses después, Sarah estaba de pie en el mismo patio donde Marcus había aprendido por primera vez a jugar a atrapar con Maya, pero ahora estaba decorado con luces blancas y flores. Maya, sin su yeso desde hace mucho tiempo, estaba al lado de Sarah con un vestido nuevo, de la mano de ambas gemelas, que apenas podían contener su emoción. ¿Estás lista?, preguntó Marcus, apareciendo a su lado con un traje que realmente se ajustaba a la ocasión. No demasiado caro, no demasiado formal, justo para una pequeña ceremonia familiar en su patio del vecindario. ¿Y tú?, preguntó Sarah, mirando al hombre que lenta, paciente y persistentemente había demostrado que algunas personas realmente podían cambiar. He estado listo por 7 años, dijo Marcus, y luego se arrodilló al nivel de Maya. ¿Y tú, cariño? ¿Estás lista para hacerlo oficial? Maya echó sus brazos alrededor de su cuello. He estado lista desde el día en que volviste, papi. Te dije que siempre supe que volverías a casa. Mientras caminaban hacia el pequeño grupo de amigos y vecinos que se habían convertido en su familia extendida, Sarah sintió una paz que no había experimentado en años. No porque la vida de repente fuera fácil, sino porque ya no tenía que enfrentarla sola. Maya tenía razón sobre el amor. No era complicado cuando dejabas de hacerlo complicado. Simplemente amabas a alguien y te amaban de vuelta y se cuidaban mutuamente. Y a veces, si tenías mucha suerte, el amor te daba segundas oportunidades y terceras oportunidades y todas las oportunidades que necesitabas para hacerlo bien.